Muy buenas a todos, aquí en un nuevo video de Planeta Miau, ¿se llama? Sí, Planeta Miau. Bueno, en este episodio les traeré todos los avances que hice en la mina. Creo que lo tengo en Pacífico, así que lo subiré. Bueno, y todo eso. Además, les contaré varias cositas. Pero, ay no, esto no, que casi perdí de grabar. Bueno, si vieron que subí de nivel fue porque estuve minando mucho rato minando ahí, y después me hice una caña de pescar y saqué este arco que era poder 3 y retroceso 2, cosa que está bien. Igual consigo un poco más de diamantes, morí 3 veces en la mina y muchas cosas me sucedieron. Bueno, lo otro que hice es que fui marcando un poquito la zona donde quería hacer la casa. Y bueno, por aquí nos vamos a ir para ir a hacer la casa. Así que poco a poco. Y bueno, hoy significa mudarnos. Así que para no perder todas las cosas, no, mejor lo dejamos así. Bueno, vamos a hacer el mayor espacio posible para que nos alcance todo. Así que yo voy a hacer bloques de cada cosa. Y la armadura, me comentaron de que me la hiciera. Pero, bueno, una amiga, más que nada. Pero yo que no me la voy a hacer todavía, puesto que no la necesito. Bueno, la necesito. Hice, no. Bueno, la necesitamos sí, pero no creo que todavía no. Bueno, fui tonta porque me hice unas cosas que no debía hacerme. Bueno, y vamos a intentar de hacer el menor espacio porque tenemos muchas cosas y no quiero llevar muchas cosas, así que vamos a intentar que el espacio nos rinda. Vamos a llevar esto así. Vamos a llevar como lo más importante. Comida saqué harta, puesto que yo creo que la vamos a ocupar mucho. Calabazas encontré por ahí andando. Madera, hilo, caña de azúcar, esa comida. Bueno, igual cogí piedra porque no sé de qué material la vamos a hacer. Pero sí sé que vamos a hacer la base sí o sí. Porque la base iba a ser lo más importante para comenzar nuestra casa. ¿Cuánto espacio me queda? Uy, me queda poquito. La cama, el horno. Solamente me puedo llevar 2 cosas más. 2 cosas. Y no me eché todo esto. Y la cama, el horno. Sí, yo creo. Ahora me voy a colocar la hacha. El pico. Y si gastamos el pico, mejor lo gastamos. Pero, ¿cuántas piedras? Aquí, ¿cuántas cosas? Ya. Vamos a coger de este material hasta que se nos gaste el pico. Bueno, suena mal decir pico, sinceramente. Pero bueno, voy a colocar esto así. Vamos a gastar un poquito, puesto que tener un poquito más de espacio. Así que hay que gastarlo hasta tener el espacio. Antorcha, no puedo llevar antorcha. Así. Ya, lo gastamos bien. Ya, me llevaré entonces, ¿qué me llevo? Me puedo hacer un pan. Que no hay mucha cosa que no me voy a poder llevar el horno. Bueno, me voy a llevar la... Uy, se me pegó. Me voy a llevar la polvo. Ay, ¿qué pasa? Me voy a llevar la pólvora. Y
Yo creo que eso sería porque no me lo puedo llevar y esto sí. No, así que nos vamos cargaditos con todo lo que tenemos. Así nos vamos. Voy a coger las antorchas, que igual van a ser útiles para... Bueno, una cosa que descubrí, se va a hacer de noche. Espera, ¿dónde está el sol? ¿Dónde está? Bueno, no sé. Nos vamos corriendo mejor. Pero... Ay, bueno. Si no recojo todas las antorchas será... Ahí estoy. Ay, porque estaba zipteando. Vamos. Bueno, después vamos a recoger. Primero les voy a mostrar el lugar. Haremos un cofre. Bueno, aquí es donde encontré las calabazas por si acaso. Dejé una. El lugar es bastante lejos. Hay que cruzar río. No sé si fue aquí que... No fue aquí, fue Maya. Que una parte dejé un barquito para irme en el barquito, puesto que el viaje es un poquito largo. Y nos vamos. Corre. Ahí vamos por acá. Por aquí. Sí, por aquí. Ya me estoy empezando a perder. Les digo sinceramente. Un pato. Había un pato. Vamos a comer un pez payaso. No me lleno mucho. Un salmón capaz me llene mejor. Sí, eso me llenó bastante. Vamos por aquí. Vamos por... verdad. Es que vine y... Así... Bueno, mis viajes son realmente espantosos porque me hago daño en caleta. Y aquí construí este barco puesto que sabía que íbamos a tener que viajar harto. Y lo hice aquí más que nada, aunque fue cortito el viaje. Va a ser corto. Lo hice porque quería que fuera un lindo paseo. Y me cuesta todavía manejar el barco. Porque antes bueno, como yo veía a manejar, antes no se manejaba así. Y ahora vamos a abandonar barco. Y esto no me interesa. Y vamos. Vamos. Ya voy a coger antorchas porque ya estamos cerca del lugar y no quiero que el lugar se vea feo y lleno de antorchas. No, tiene que verse lindo. Bueno, el lugar termina aquí. O sea, sí, el lugar que quería usar es esa montaña. Sí. Vamos. No sé cómo voy a construir la casa ahí, pero mi propósito es este lugar. Para comenzar, como sabía que tenía bastante, digamos, piedra, lo que voy a hacer, porque, o sea, subí pero casi me mato, bajando y subiendo, me hice una pequeña subida, pero ¿dónde estaba? Bueno, creo que era por esta, después iba por acá, sí, así. Está haciendo de noche, cosa que tenemos que llegar a la cima, sí o sí, para dormir y tener, aunque sea el spawn nuevo. Voy a colocar al tiro la cama. El lugar que quiero ocupar es esto más o menos. Bueno, voy a colocarla.
Vamos a dormir, espero que no hayan bichos porque será difícil. Bueno, la rompemos y sigamos nuestro viaje. Hasta aquí tengo todo marcado, fue lo que hice. Me gustó esa zona, pero quiero algo mejor. Algo sin duda mejor. Uy, no pude. Uy. No puedo, no puedo. Vamos, vamos, vamos. Quiero un lugar un poquito parecido, pero que sea cerca capaz de un pueblo. Si es que encuentre pueblo, será bacán. Si no, vagaremos todo un episodio, yo creo. Bueno, llevamos 10 minutos. Uy. Siempre que veo lo del tiempo, me sucede que se me pega un poquito el Minecraft. Una zona entre árboles, vacas. Sinceramente le voy a tener que decir adiós a mi casa que tuve un capítulo. Veo una zona con árboles que esa parte igual me gustaría. En un desierto, no, el desierto no lo tocaría. Ni loca toco un desierto. Vamos. No sé qué parte escoger. Es que hay muchas partes lindas para escoger y uno no se puede decidir un día nomás. Yo creo que vamos a buscar el lugar perfecto en 2 capítulos, capaz. No podía ser un capítulo mío sin notificaciones, no podía. En mi idea me está sonando música de Minecraft. Sinceramente me da miedo. Me está sonando como placas de presión. Sinceramente, nunca antes me había pasado. Sinceramente, me está dando cuquito. Escucho un Enderman. Escucho un gas. Ay, qué miedo. Voy a bajar el volumen. Es que sinceramente, nunca antes. Pero de repente, en serio. Me está dando un poco de miedo. Y como vi lo de que puede aparecer Herobrine, me da más miedo porque no tengo el spawn y voy a perder todas las cosas que hice. Cosa que no me gustaría para nada. Así que vamos a seguir. Pero sinceramente se escuchaba como si se abriera y se cerrara una puerta muchas veces. Fue algo extraño. Por un lado. Voy a subir el volumen porque me pareció extraño que sonara esa música de Minecraft que supuestamente la tienen los computadores. Bueno, voy a comer, pero ya estamos en un poblado. Esta más o menos era una zona la que quería. Todavía no se puede comercializar con ellos, pero creo que en la 0.13.0 se podrá supuestamente comerciar con ellos, cosa que me encantaría. Ok, aquí tenemos una... Nunca más voy a abrir ese cofre. El cofre más malo que he visto. Y por si acaso si ven que tapé esa lava es porque
para que no ocurra un incendio, cosa que no me gustaría ya que este poblado lo encontré hoy. Quiero que este poblado resista muchos capítulos. Bueno, yo creo que la casa las haremos donde está esa oveja. Bueno, le meto vaquita. ¿Dónde está esa oveja? Por aquí. Bueno, me voy a alejar un poco más porque sí. Bueno, yo creo que aquí voy a hacer la casa. Vamos a colocar la cama, la mesa. Me voy a hacer un baúl, cofre, como quieran llamarlo ustedes. Lo voy a colocar y voy a dejar las cosas más importantes que tenemos ahora encima, que serían los diamantes, el hierro, las esmeraldas, el oro, el carbón. Aunque algunos piensan que no es importante el carbón, es importante. Antorchas voy a dejar, esto, un poco de comida. ¿Qué más dejo? La telaraña, esto, semillas, pólvora, madera no. Esto no lo voy a ocupar. Tampoco esto, ¿no? La otra mesa de creo, ¿no? Y bueno, hasta aquí dejamos el capítulo de hoy. Adiós. Adiós.